Hola, te damos la bienvenida a este espacio en el que te presentaremos las coberturas que tiene la solución PES Vida Grupo y sus condiciones. Te invitamos a escuchar con atención esta información que te será muy útil. Cobertura principal. La descripción de la cobertura principal es muy simple. En caso de que el asegurado muera, Sura pagará a los beneficiarios el valor asegurado. Coberturas opcionales. Muerte en un accidente. Si el asegurado muere como consecuencia de un accidente, Sura pagará a los beneficiarios una indemnización adicional a la pagada por la cobertura de vida. Para tener derecho a la indemnización, la muerte debe haber ocurrido dentro de los 180 días siguientes al accidente. Invalidez, pérdida o inutilización por enfermedad o accidente. Si como consecuencia de un accidente o una enfermedad el asegurado queda inválido, es decir, pierde de forma permanente el 50% o más de su capacidad laboral o sufre algunas de las siguientes pérdidas o inutilizaciones, Sura pagará los porcentajes del valor asegurado que se indican a continuación. Se paga el 100% por toda lesión que produzca una pérdida permanente de capacidad laboral igual o superior al 50%. Por la pérdida total e irrecuperable de la visión por ambos ojos, por la pérdida o inutilización total y permanente de ambas manos o de ambos pies o de una mano y un pie, por la pérdida total e irrecuperable de la visión por un ojo conjuntamente con la pérdida o inutilización total y permanente de una mano o de un pie, por la pérdida total e irrecuperable del habla o de la audición por ambos oídos. Se paga el 60% por la pérdida o inutilización total y permanente de una mano o de un pie, por la pérdida total e irrecuperable de la visión por un ojo. Invalidez, pérdida o inutilización por un accidente. Si como consecuencia de un accidente el asegurado queda inválido o sufre una pérdida o inutilización, Sura pagará una indemnización adicional a la pagada por la cobertura de invalidez por enfermedad o accidente de acuerdo con los mismos porcentajes establecidos en ella. Adicionalmente, si sufre una pérdida o inutilización de un dedo, recibirá el 20% si se trata del pulgar y 10% si se trata de cualquier otro. Sura pagará la amputación si es por la articulación metacarpofalángica o metatarsofalángica, como lo muestra el gráfico. Enfermedades graves. Si el asegurado es diagnosticado por primera vez con cualquiera de las siguientes enfermedades o le realizan alguno de los procedimientos descritos, Sura pagará el valor asegurado correspondiente. Infarto del corazón, cirugía arteriocoronaria en la que requieras por lo menos 2 puentes, bypass. Cáncer, leucemia, enfermedad cerebrovascular causada por hemorragia o infarto del tejido cerebral que produzca déficit neurológico que persista por lo menos 30 días después de que se presente el evento. Enfermedad renal crónica que requiera tratamiento de diálisis o trasplante de riñón. Esclerosis múltiple diagnosticada por médico neurólogo y confirmada con técnicas modernas de imágenes en las que el asegurado presente un deterioro funcional con un puntaje de 4.5 o más en la escala expandida de discapacidad de Kurzke. Trasplante de hígado, corazón, médula ósea, páncreas, pulmón e intestino delgado. Quemaduras de tercer grado que cubran al menos un 20% del área de superficie del cuerpo. Estado de coma. Si el asegurado pierde de manera continua la conciencia por lo menos durante 96 horas, produciéndole déficit neurológico confirmado por especialista, que persista por 3 o más meses. Durante todo el periodo de pérdida de la conciencia es necesario que se haya requerido de cuidados intensivos y el uso de sistemas de soporte de la vida como ventilación asistida. Aplasia medular, falla de la médula ósea que impide la producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Traumatismo mayor de cabeza que por déficit neurológico incapacite al asegurado permanentemente para realizar de forma independiente 3 o más actividades de la vida diaria. Enfermedad de Alzheimer, confirmada por médico neurólogo que incapacite al asegurado de manera permanente para realizar de forma independiente 3 o más actividades de la vida diaria. Enfermedad de Parkinson primaria o idiopática que lo incapacite de manera permanente para realizar actividades de la vida diaria. Se entiende por actividades de la vida diaria a la realización de actividades cotidianas por parte del asegurado sin necesitar ayuda, tales como bañarse, vestirse, desvestirse, mantener la higiene personal, desplazarse, subir y bajar escaleras, controlar los esfínteres, alimentarse y levantarse. Estas condiciones deben perdurar por lo menos durante 3 meses y estar médicamente documentadas.
Esta cobertura está sujeta a que la enfermedad sea diagnosticada a través de los medios idóneos y por lo menos 3 meses después de haberse contratado esta cobertura. Pérdida parcial de la capacidad laboral. Si como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, el asegurado pierde de forma permanente entre el 20% y el 49% de su capacidad laboral, Sura pagará un porcentaje del valor asegurado de la cobertura de vida igual al de la pérdida de capacidad laboral. Para las coberturas de invalidez por enfermedad o accidente, invalidez por un accidente y pérdida parcial de la capacidad laboral, se debe tener en cuenta lo siguiente con respecto a la pérdida de capacidad laboral. La pérdida de capacidad laboral se deberá calcular de acuerdo con lo establecido en el Manual Único de Calificación de Invalidez, incluso si el cliente tiene un régimen especial de seguridad social. La fecha relevante en la reclamación es la fecha de estructuración. Cuando el asegurado presente una reclamación, podrá aportar los conceptos o calificaciones que hayan emitido las entidades habilitadas como las EPS, AFP, ARL y juntas de calificación de invalidez. En caso de discrepancia, la calificación definitiva para este seguro será la que solicite Sura a la Junta Regional de Calificación de Invalidez o a la de la Junta Nacional en el caso de que el asegurado o Sura apelen la decisión de la Junta Regional. Renta por incapacidad. Si como consecuencia de un accidente o una enfermedad, la EPS o ARL incapacita al asegurado temporalmente para trabajar, Sura pagará a partir del día de incapacidad y hasta días una renta diaria. Esta cobertura está sujeta a las siguientes condiciones: que la incapacidad dure más de 3 días, que el asegurado complete más de 60 días de haber contratado esta cobertura, que la incapacidad no sea consecuencia de una enfermedad o accidente ocurrido durante estos 60 días. Que el asegurado se encuentre afiliado como cotizante al régimen contributivo de seguridad social en salud. Hospitalización. Si como consecuencia de un accidente o una enfermedad el asegurado es hospitalizado, Sura pagará desde el primer día una renta diaria. Esta cobertura está sujeta a las siguientes condiciones: que la hospitalización dure más de 24 horas, que la hospitalización sea en una clínica u hospital. Si el asegurado es hospitalizado varias veces al año por una misma causa, Sura pagará hasta 180 días de renta en total por vigencia. Si es hospitalizado varias veces al año por causas diferentes, Sura pagará hasta 180 días de renta por cada hospitalización sin importar cuántas veces sea hospitalizado. Que la hospitalización sea autorizada o validada por la EPS a la cual pertenece el asegurado. Que los costos de la hospitalización sean asumidos por la EPS o Plan Adicional de Salud. Hospitalización en casa. Si después de una hospitalización autorizada por tu EPS en una clínica u hospital, continúas hospitalizado en tu casa con la aplicación de medicamentos intravenosos, Sura te pagará hasta 10 días de renta. Cirugía ambulatoria. Si al asegurado le practican una cirugía ambulatoria, Sura pagará un día de renta. Incapacidad posterior a la hospitalización. Si después de una hospitalización o una cirugía ambulatoria la EPS lo incapacita, Sura pagará el 50% del valor de un día de renta hasta por 6 días. Parto u hospitalización por maternidad. En los casos de parto u hospitalización por maternidad se deben tener en cuenta las siguientes reglas especiales. Sura pagará máximo 2 días de renta. Si el asegurado no es hospitalizado por maternidad, Sura pagará los 2 días después del parto. El embarazo debió haber iniciado después de haber contratado esta cobertura. En este caso, Sura no pagará los días de incapacidad que le den al asegurado después de salir del hospital, ni pagará una licencia de maternidad. Renta adicional por hospitalización en cuidados intensivos. Si como consecuencia de un accidente o una enfermedad el asegurado es hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos, Sura pagará desde el primer día y hasta por 10 días una renta diaria adicional. Esta cobertura está sujeta a las mismas condiciones de la cobertura de renta por hospitalización. Auxilio por maternidad o paternidad. Por el nacimiento y supervivencia de un hijo, Sura pagará el valor asegurado. Esta cobertura está sujeta a que se haya contratado antes del inicio del embarazo y solo se pagará una vez por vigencia. Auxilio funerario. En caso de muerte, Sura pagará a los beneficiarios el valor asegurado que podrán usar para cubrir gastos por la muerte.